Muy buenos días y bienvenidos un día más. Nosotros seguimos en Ushuaia, pero hoy lamentablemente es el último día en este hermoso lugar. Estuvimos súper cómodos, casi un mes pasamos acá simplemente disfrutando del día a día por sus calles como si fuésemos un local más, y también de todas las actividades que tiene para hacer en este entorno natural que es un cuento. La verdad es que estuvimos muy felices acá, pero toca marchar como siempre, y hoy nos vamos a despedir de ella haciendo una de las actividades más famosas de aquí. Así que vamos para la furgoneta, que Ange está haciendo los últimos preparativos y nos vamos por ahí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues aquí haciendo la comida, unas milanesitas que vamos a llevar, un sándwich para la caminata de hoy, que son como 4 horitas por lo menos. No dije todavía Ida y dónde vuelta. vamos. Ah, ¿no? ¿No? ¿A dónde vamos, Angie? Nos vamos a conocer la Laguna Esmeralda, que es aquí el último trekking, así que nos queda por hacer, que nos han dicho que es súper bonita y hoy el día está precioso con una luz que yo creo que va a estar muy bonito. Así que nada, preparando los sándwichitos y arrancamos hacia allí. Por cierto, ¿os acordáis que el grifo se supone que estaba arreglado? No. Otra vez igual. ¿Será realmente lo de que se congela? Porque no hizo tanto frío estos días y estuvimos usando la calefacción, no sé. No tenemos ni idea, la verdad, así que nada, de botellita otra vez. Sí, nos habíamos ilusionado, pero no tiene pinta de que sea congelado, ¿eh? Así que... Bueno, seguimos pateando la lata para adelante. Por supuesto. Continuamos disfrutando del viaje. Hacemos oídos sordos a estas señales. Y nosotros disfrutamos del viaje. Ya lo arreglaremos más adelante, no pasa nada. Sí, o igual se arregla solo otra vez. Bueno, pues ya llegamos. Comenzamos oficialmente el sendero a la Laguna Esmeralda. Sí, que son como 10 kilómetros, unas 4 horas ida y vuelta, y tiene una elevación de 450 metros, así que dicen dificultad media. Yo creo que va a estar tranquilo, el día nos acompaña, no está lloviendo estos días, así que tampoco vamos a encontrar mucho barro, y me apetece mucho llegar a la laguna y tomar ahí unos sándwichitos, estar tranquilos. Creo que va a ser más chill, ¿no? Sí, un día muy agradable. Sí. Siempre que buscabas, encontrabas el Glaciar Martial y la Laguna Esmeralda como dos actividades súper recomendadas, y las sugerían así para gente de nivel medio. Pero el Glaciar Martial tiene un poco más de elevación, así que si el Glaciar Martial nos gustó mucho, este creo que va a ser incluso más agradable porque es más plano, me parece. Así que vamos para ahí, comenzamos el sendero y a disfrutar un poquito de este día que la verdad se quedó súper azul y nos sonríe una vez más, por suerte, en Ushuaia. No. Ay, la puta. Bueno, empezamos bien. Nos sonríe una vez más, por suerte, en Ushuaia. Ay, Jesús. Menos mal que trajiste... Ah, no, te dije, trae las botas, Buah, que va a haber límite. mucho barro, y se perdió los tenis. Traje los tenis. Al límite, no entró en la media. Tenía las botas puestas, las botas de trekking, que bueno, aguantan más profundidad de barro. Pero dije, guau, con el día que hace, imposible que haya barro. Y nada, la lié un poquito. No entró el calcetín, Ange, ¿eh? Pero bueno, parece que empieza divertido el asunto. Después no te se quiebra la
Eso, después me lavo las patas en la laguna turquesa. Ay, mi madre. Personalmente me sorprende, yo no me lo esperaba tan embarrado, pero bueno, también porque salimos con un sol tremendo y un cielo azul. Lo que pasa es que los días previos cuentan y más, y estamos intentando recordar. Y dice Angie que ayer a la tarde estaba un poco húmedo el suelo, no sabemos, como estábamos dentro, no sabemos si lloviznó un poquito, así que bueno, puede ser la causa también, ¿no? Y la nevada que aún se habrá ido hace poco. Claro. Y esto, aquí hay mucha sombra, entonces costará más que se vaya. Pero bueno, está bien, ¿eh? O sea, no está imposible. No, no, está divertido, al contrario. Un poco de barro, pero... Sí, le da un plus, solo que no lo esperábamos. Nosotros contentos, ¿eh? Es parte de la aventura. Igual, como siempre decimos en todas las actividades que hicimos hasta ahora, los senderos son que parecen un cuento. Somos pesados con eso, pero es verdad, los paisajes son re lindos. Acuérdense de seguirnos en Instagram, que ahí ponemos día a día todo lo que vamos haciendo, también paisajes como este. Ya llevamos como una horita y algo caminando. Se hace bastante bien, la verdad. Hay una zona ahí del bosque un poquito más atrás que es un poquito empinada y ahí ya cuesta. Y la verdad es que aún así estamos cansados, ¿eh? Yo creo que llevamos mucho tute de estos días, muchas caminatas, y tampoco es que estemos en una excelente forma física. ¡Ay, que me caigo! Pero creo que ya estamos llegando, ya se ve ahí algo de claro. En unos metros ya dejamos la zona del bosque. Y curioso que hay muchísima gente, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que también porque el día invitaba mucho a venir, ¿no? Claro. Pero sí, ahí está muy concurrido. Ya estamos llegando, ¿no? Tiene toda la pinta. Aquí se ve el glaciar. Ahí están los circos. Está el circo grandote que será el Ojo de Albino, ¿no? El glaciar Ojo del Albino. Qué bonita esta apertura, ¿no? O sea, es un denominador común, como pasó en el Vinciguerra, cuando de repente pasas la parte del bosque, Sí. que está buenísima la parte del bosque, con su humedad, nos encanta, y de repente pasas de fase, y de repente hay una planicie así, llena de colores. ¡Wow! Es increíble. Qué bonito que está. Un ecosistema muy bonito. ¡Wow! Y todos los senderos se notan variados. O sea, Sí, no parece que estés haciendo lo mismo todo el rato. Claro, no se nos hace para nada repetitivo, los paisajes cambian un montón. ¡Wow! Muy lindo. Seguiría siendo senderos, lo que pasa es que Hay que moverse. hay que moverse, porque ya llevamos un mes acá.
ya tiene toda la pinta de que estamos muy cerca, porque el arroyito que costea el camino empieza a ser más fuerte, el ruido más fuerte. Y de hecho, bueno, hay zonas en las que el caminito que lo costea se confunde, está todo como mucho más embarrado, porque es casi parte de la caída del agua. Pero nada, todo indica que está acá a la vuelta nomás. Y bueno, el paisaje no hace más que mejorar. Miren delante de Ange. Es un espectáculo el arco iris que se forma. Tenemos hojas verdes, naranjas, rojas. Tenemos el blanco que da la espuma del agua. Ahí la piedra que deja una especie de grisáceo. La verdad es que tenemos de todos colores. Es una fortuna este clima. A modo vértice entre ambas estaciones. Nos está dejando unas caminatas de película. Qué bonito. ¡Wow! ¡Qué color! ¡Qué bonito! ¿Aquí vamos a comer? Aquí vamos a comer. ¡Guau! ¡Qué locura, Ángela, el fondo que tenés! Qué chulada de sitio. ¡Qué bonito! Lo comentamos mucho, pero es que estos tonos de otoño son increíbles. Bueno, después de la caminata viene la recompensa. Vamos a comernos los sanguchitos que tenemos, a relajar un poquito con el paisaje este privilegiado que tenemos en el día de hoy. Y como ya viene siendo costumbre, nos acomodamos para bajar un cambio, descansar y comer algo para recuperar energías en otro paraje natural más para la colección de inolvidables, que no tiene nada que envidiarle a un restaurante de lujo. Sentarse a almorzar aquí, contemplando la laguna, no tiene precio. Se vino el frío de golpe. Sí. Normal que venimos equipados. Qué lujo, ¿eh? La verdad que sí. Podríamos estar acá 2 horas más. Sí. Fácil. Bueno, ya comimos, pero estamos esperando un poquito a ver si abre para volar el dron, porque se pusieron unas nubes acá que están tapando todo y de hecho se está refrescando, está quitándonos los pocos rayos de sol que teníamos. Así que nada, vamos a dar una vueltita mientras acá a pastear. Mira, allá hay una playa donde está todo el mundo viendo hacia el agua. Acá está un poco más tranquilo en la zona de rocas, que es donde comimos nosotros, pero en general está bastante lleno de gente porque era el día más despejado y bonito para salir, ¿no? O sea que todos estamos disfrutando un poco de esta laguna.
Bueno, al final, como todo es paciencia, esperamos un poquito más y las nubes se movieron, salió el sol, una luz espectacular que está reflejando en la laguna. Ahora se ve ¡Fua! realmente el color de la laguna Esmeralda. Es increíble. Está muy bonito, el contraste de colores, que no nos cansamos de repetirlo, la No, verdad. es increíble. Estos colores, ya nos estuvimos haciendo ahí unas cuantas fotos, estuvimos Sí. divirtiéndonos con el teléfono, así que creo que ya llevamos como 1 hora y pico acá. Más. Sí, ¿no? Llevamos casi 2 horas aquí. La verdad es que está espectacular para sentarte aquí en las piedras, tomarte unos mates, Wow. estar tranquilo. La caminata a la ida tardamos 1 hora 45 más o menos. Sí. Así que yo creo que ahora va a ser un pelín más rápido porque es en cuesta abajo, pero no es demasiado empinado, entonces se hará más rápido. No, sí. Y reiteramos que aquí estamos viendo todo público, ¿eh? Hay personas muy mayores, hay hasta niños, Sí. hay de todo tipo de edades, gente haciendo el sendero y la verdad es que no tiene ningún tipo de dificultad. Yo creo que todo el mundo puede disfrutar de esta caminata, venir y recrearte acá en el lago. Un plan de día muy guay. Qué color, ¿eh? Wow. Está así como gris, ¿no? El agua. Sí, como si fuera De la lavadora. de la lavadora. Sí. Y claramente no, son por No. minerales o no sé, Sí, es sí. algo que desprende la Las roca, rocas. ¿no? Increíble. Pero es wow. Sí. Ahora no tenemos cobertura ni datos para buscar a qué se debe exactamente. A lo mejor lo ponemos por acá cuando lleguemos a casa y editemos. Pero sin duda un color celeste que no te lo esperarías en la naturaleza. Y por supuesto que esto no es de lavadora ni muchísimo menos, está literalmente recién salida de la montaña. O sea, es increíble. Mira qué arcoíris. Descansito para ser conscientes Del lugar. del lugar. Estamos bajando bastante más rápido que en la subida y a veces no somos conscientes de lo que tenemos ahí al lado. Es espectacular todavía los colores. La ¿Crees verdad que las represas serán de castores o serán humanas? ¿Te fijas que están ahí represas? sí, bueno, parecen humanas. Están demasiado bien hechas. Demasiado. Pero vimos de lo que son capaces los castores en el Parque Nacional y es un espectáculo. Esas represas que se mandan los animales. Yo creo que esta está contenida porque mira, incluso ahí hay... Ah, para que no inunde el sendero. Exacto. Ahí hay un puentecito antiguo que ya no funciona y detrás está la pasarela nueva. Sí. Yo creo que es eso, para que se calme y no reviente la madera. Bueno, ya volvimos, estamos en casita, así que nada, muy bien, el día todavía tiene mucha luz, eso nos Sí. gusta, así que vamos a continuar. La vuelta fue como 1 hora y media, yo creo, más o menos como la ida en realidad. Y aún queda bastante día, así que vamos a ir hasta el centro, vamos a ducharnos y aprovechar un poquito la última tarde por Ushuaia. Eso es. Bueno, ya estamos de vuelta en la ciudad, nos duchamos, descansamos un poquito y ahora salimos para aprovechar los últimos rayos de sol. Son las 4 y pico pasadas, no sé qué hora Sí. es exactamente, pero creo que queda 1 hora y media más o menos de luz. Así que tenemos planes, queremos ver un par de puntos que nos quedaron pendientes de las visitas que hicimos acá en la ciudad y queríamos comprar un par de souvenirs porque como saben este fue el último paseo que hacemos en Ushuaia. Ya toca Así que irse. ya toca irse, así que queremos llevarnos un recuerdito, no sé, para mi mamá un imán que siempre me pide en algunos lugares así clave como este. Y nada, alguna boludez, pasear un poco, entrar en alguna tienda de souvenir y ver un par de puntos que ya se los vamos a mostrar ahora, que nos quedaron pendientes de la visita por la ciudad de Ushuaia. Pues sí, en Ushuaia, en el fin del mundo,
hay un pedacito de Galicia que nos representa. Sí, mirad lo que encontramos. Aquí en medio de Ushuaia hay un cruceiro, como estáis viendo, que pone Galicia brilla neste fin da terra. Porque al parecer, lo que acabamos de leer en los carteles, desde aquí empieza otro camino de Santiago. Bueno, en realidad desde aquí no, desde la Antártida, pasando por Ushuaia, todo para arriba hasta Buenos Aires, llega el Camino Blanco, que es el camino de Santiago más largo. O sea, lo estamos haciendo al revés nosotros. Totalmente. Pero es increíble, ese camino es nivel Dios. O sea, desde la Antártida a Galicia, a Santiago de Compostela, ahí al lado de casa. Es increíble. Y aquí le han marcado un cruceiro, que es uno de los símbolos arquitectónicos de Galicia por excelencia, junto con los hórreos. Así que bueno, una alegría la verdad encontrarse esto aquí en el fin del mundo. Y para quien no entienda qué es un cruceiro, Ángel lo explicó muy bien en este video que les dejamos por arriba. Sí, sí. En nuestra visita express que hicimos a casa, explicó qué era un cruceiro, bueno, por qué era tan representativo en Galicia. Y aquí plantaron uno en Ushuaia. Qué bueno. La verdad es que es súper curioso cómo estamos todos conectados. Galicia, España, bueno, incluso Uruguay, Brasil, está Europa y Sudamérica muy conectada por las migraciones y los ciclos, ¿no?, económicos que pasaron en la historia. Y venir y encontrarte una representación de tu casita acá está bueno, nos gustó esta sorpresa. Ahora nos estamos acercando, como estamos acá a 2 pasos, a la casa Bebán, que tiene mucha historia. Fue una de las primeras casas en Ushuaia, traída en barco. Por partes. Por partes. O sea, es una historia bastante loca. Eso es, la casa Bebán al completo cruzó el océano en barco para ser instalada aquí. La trajeron desarmada y la instalaron entre 1911 y 1913. Declarado Patrimonio Cultural de la ciudad de Ushuaia, perteneció a Tomás Bebán, hijo de un inmigrante de origen croata, quien cuando decidió casarse encargó a Suecia los paneles de su futura casa. Debido a su deterioro, la municipalidad decidió recuperar el edificio y trasladarlo desde donde fue construido hacia el Paseo de los Antiguos Pobladores. Además, allí trasladaron otros 2 edificios antiguos, las Casas Pena y Torres, de acuerdo al proyecto Pueblo Viejo, de rescate del patrimonio histórico-arquitectónico de la ciudad. Me gusta mucho esta zona de aquí de césped, porque si te fijas hay un montón de gente tomando mate, se ve como muy local este lugar, ¿no? Sí, bastante auténtico, como que hay vida real, ¿no? Sí, sí, sí. Esta parte del día, la tarde se ha quedado estupenda. Súper azul. Sí. Yo pensé que eran los últimos rayos de sol. ¿Qué serán, no? El móvil me parece que me pone que oscurece, no sé, 6:30. Y es bastante loco, ¿eh? Porque cuando llegamos, no es hace tanto que llegamos y creo que oscurecía 7 y pico. Sí, sí. O sea, Se nota ya. sí, se viene el invierno de verdad. Pero lo que dice Ángel, la gente viene a tomar mate, está como con sus amigos acá en el césped. No hay Están aprovechando la tarde, sí, sí. Sí, está buenísimo, hay buen ambiente. Y así, dábamos nuestro último paseo por la maravillosa ciudad de Ushuaia, donde hemos vivido momentos que quedarán para el recuerdo y conocido lugares increíbles que parecían realmente sacados de un cuento. Esta ciudad ha servido como punto de inflexión en nuestro viaje, marcando un antes y un después. Finaliza una etapa previa que siempre ha tenido el objetivo de llegar a Ushuaia, y comienza otra nueva cargada con las mismas ganas y entusiasmo por empezar a subir hacia el norte descubriendo la hermosa tierra argentina. Esperamos de verdad que hayan disfrutado de Ushuaia tanto como nosotros. Nos la llevamos para siempre en el corazón. Ahora toca arrancar motores y continuar, pero agárrense bien que se viene mucho por delante.